Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Dicen que las noches más tranquilas son las que esconden los secretos más oscuros, que cuando todo parece normal, cuando el mundo duerme en silencio, es cuando las cosas que no deberían existir salen a caminar entre nosotros. Yo nunca creí en esas historias hasta que me pasó a mí. Mi nombre es Roberto Hernández Morales, tengo 42 años y soy de Puebla, México. Trabajo como chofer de camiones de carga y llevo casi 20 años recorriendo las carreteras del país. Lo que les voy a contar pasó hace 6 meses, en una de esas noches que jamás podré olvidar. Una noche que cambió para siempre la manera en que veo el mundo. Era un viernes de febrero. Había salido de Guadalajara con destino a Veracruz, llevando un cargamento de electrodomésticos que tenía que entregar el lunes temprano. El viaje era largo, casi 12 horas manejando, pero estaba acostumbrado. Mi camión, un Kenworth azul del 2018, había sido mi compañero fiel en miles de kilómetros. Todo iba normal durante las primeras horas. Salí a las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas. La carretera estaba despejada, el tráfico era ligero y mi música ranchera sonaba suavemente en la radio. Me sentía tranquilo, pensando que llegaría a tiempo y sin problemas. Pero conforme avanzaba la noche, algo empezó a cambiar. Primero fue el clima. Las nubes se fueron haciendo más densas y oscuras, como si se estuvieran juntando todas en el mismo lugar. No era temporada de lluvias, pero el aire se sentía pesado, húmedo. Luego empezó una neblina extraña, que salía de la nada y se extendía por toda la carretera como dedos blancos y fríos. Para las 11 de la noche ya manejaba casi a ciegas. La neblina era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante de mi camión. Tuve que reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora, con las luces altas encendidas y los intermitentes parpadeando. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. No había otros carros en la carretera, ni uno solo. En 20 años manejando de noche, siempre había encontrado otros choferes, otros viajeros, patrullas de caminos, algo. Pero esa noche la carretera estaba completamente vacía, como si yo fuera la única persona en el mundo. La radio empezó a fallar también. La música se cortaba cada pocos minutos, reemplazada por un sonido extraño, como un silbido muy bajo que me ponía los nervios de punta. Cambié de estación varias veces, pero todas sonaban igual. Finalmente la apagué, pero el silencio era aún peor que ese ruido molesto. Mi camión empezó a comportarse raro también. El motor tosía de vez en cuando como si le faltara aire. La aguja de la gasolina bajaba más rápido de lo normal y el volante vibraba sin razón aparente. Revisé todos los indicadores del tablero, pero todo parecía estar en orden. Eran casi las 12:30 cuando vi las primeras luces a lo lejos. Al principio pensé que era una ilusión. Después de manejar tanto tiempo en esa neblina espesa, mis ojos estaban cansados y podían estarme jugando una mala pasada. Pero conforme me acercaba, las luces se hacían más claras. Era una gasolinera. Me sentí aliviado. Por fin había encontrado un lugar donde parar, revisar mi camión y tal vez tomar un café mientras esperaba a que la neblina se despejara un poco. La gasolina también me haría falta pronto, así que era perfecto. Pero cuando llegué más cerca, algo me hizo dudar. La gasolinera parecía muy vieja. No era de las cadenas conocidas como Pemex o BP, sino que tenía un letrero oxidado que apenas se podía leer. Las bombas de gasolina eran de esos modelos antiguos, de los años 80 o 90, con números mecánicos en lugar de pantallas digitales. Había una pequeña tienda conectada a la estación, con ventanas sucias y una puerta de cristal empañado. Una sola luz fluorescente parpadeaba adentro, dando una luz amarillenta y triste que apenas iluminaba el interior. Lo más raro de todo era que no había nadie a la vista. Aparqué mi camión frente a una de las bombas y bajé.
El aire estaba helado y húmedo, mucho más frío de lo que debería estar en febrero. La neblina se arremolinaba alrededor de mis pies como si estuviera viva, moviéndose en patrones que no seguían la dirección del viento. Me acerqué a la bomba de gasolina y traté de usarla, pero estaba bloqueada. Necesitaba que alguien la activara desde adentro de la tienda. Caminé hacia la puerta de cristal, mis botas haciendo eco en el concreto mojado. Toqué la puerta y esperé. No pasó nada. Toqué más fuerte y grité: «Disculpe, ¿hay alguien aquí?». Silencio total. Probé la manilla de la puerta y, para mi sorpresa, estaba abierta. Una campanita sonó cuando entré, pero el sonido era apagado y extraño, como si viniera de muy lejos. La tienda era pequeña y estaba llena de productos viejos. Había refrescos en botellas de cristal que no se usaban desde hace años, dulces en envolturas desteñidas y cigarros de marcas que ya ni existían. Todo estaba cubierto de una capa de polvo, como si nadie hubiera entrado ahí en meses. Detrás del mostrador había una silla vacía y una caja registradora antigua de esas que hacían mucho ruido al abrirse. Al lado, había un pequeño televisor en blanco y negro que estaba encendido, pero solo mostraba estática. «¿Hay alguien aquí?». Volví a gritar, pero mi voz sonaba ahogada como si las paredes estuvieran absorbiéndola. Fue entonces cuando escuché los pasos. Venían de la parte de atrás de la tienda, lentos y pesados, como si quien caminara estuviera arrastrando los pies. El sonido era extraño, no como pisadas normales, sino como si algo húmedo se deslizara sobre el piso. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Los pasos se acercaban cada vez más, pero no podía ver a nadie. Había una puerta al fondo de la tienda, medio abierta, y de ahí venía el ruido. «Disculpe», dije con voz temblorosa. «¿Puede ayudarme con la gasolina?». Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era un silencio espeso, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. La luz fluorescente siguió parpadeando encima de mi cabeza, haciendo ese zumbido molesto que te taladra los oídos. Esperé unos segundos más, pero nada pasó. Pensé que tal vez había imaginado los pasos, que mis nervios me estaban traicionando después de tantas horas manejando. Decidí salir de ahí y buscar otra gasolinera, aunque tuviera que manejar con poca gasolina. Pero cuando me di la vuelta para irme, la puerta del fondo se abrió completamente. No salió nadie. La puerta simplemente se abrió sola, con un crujido largo y oxidado como si las bisagras no se hubieran movido en años. Del otro lado, había un pasillo oscuro que se perdía en la negrura. No podía ver nada, pero podía sentir que algo me estaba mirando desde ahí adentro. El aire se puso más frío de repente, tanto que pude ver mi aliento cuando respiraba. La neblina de afuera empezó a filtrarse por debajo de la puerta de entrada, arrastrándose por el piso como serpientes blancas y silenciosas. Fue entonces cuando escuché la voz. «¿Necesita gasolina?». La voz venía del pasillo oscuro, pero sonaba rara. Era la voz de un hombre, pero parecía que hablara con la boca llena de agua, o como si tuviera algo atorado en la garganta. Las palabras salían lentas y pastosas. «Sí», logré decir, aunque mi voz apenas salía como un susurro. «Mi camión está afuera». «Ahora salgo», dijo la voz, y pude escuchar otra vez esos pasos arrastrados acercándose por el pasillo. Pero no salió nadie. Esperé ahí parado, temblando del frío y del miedo, pero nadie apareció. Los pasos se habían detenido justo donde terminaba el pasillo, donde comenzaba la tienda, pero no había nadie ahí. «Señor», llamé otra vez, pero ahora mi voz sonaba diferente también, como si el aire estuviera cambiando el sonido de mis palabras. No hubo respuesta. La televisión de estática empezó a hacer más ruido, como si alguien hubiera subido el volumen. Entre la estática pude escuchar algo que sonaba como voces, pero muy lejanas, como si vinieran de otro mundo. No podía entender lo que decían, pero sonaban desesperadas, como si estuvieran pidiendo ayuda. Decidí que ya había tenido suficiente. No me importaba quedarme sin gasolina en la carretera. Tenía que salir de ahí inmediatamente. Di un paso hacia la puerta de salida, pero entonces todas las luces se apagaron. La oscuridad fue total e inmediata. No podía ver ni mis propias manos. La única luz que quedaba era el brillo débil de la televisión,
pero ahora ya no mostraba estática. En la pantalla podía ver imágenes borrosas que cambiaban cada pocos segundos. Una carretera vacía, un camión azul que se parecía mucho al mío, una gasolinera vieja en medio de la neblina. Eran imágenes de esa misma noche, como si alguien me estuviera grabando. Traté de caminar hacia la puerta a ciegas, moviendo las manos adelante de mí para no chocar con nada, pero la tienda parecía haberse hecho más grande. Caminé y caminé, pero no llegaba a la puerta. Era como si estuviera dando vueltas en círculos en la oscuridad. Entonces escuché más voces. Esta vez no venían de la televisión ni del pasillo. Venían de afuera, de donde había dejado mi camión. Eran varias voces hablando al mismo tiempo, pero muy bajito, como un murmullo constante. No podía entender las palabras, pero había algo en ese sonido que me helaba la sangre. Logré encontrar una ventana y me asomé. Afuera, alrededor de mi camión, había figuras oscuras moviéndose en la neblina. No podía ver bien qué eran porque la neblina era muy espesa y no había luz, pero parecían personas caminando alrededor del camión en círculos. Las figuras no hacían ruido al caminar, pero sus voces seguían susurrando cosas que no podía entender. De vez en cuando una de ellas se detenía y volteaba hacia la ventana donde yo estaba, y aunque no podía ver sus caras, sabía que me estaban mirando. Mi camión ya no se veía azul. En la penumbra parecía negro como si hubiera perdido todo su color. Las llantas se veían más hundidas en el pavimento, y la cabina parecía más pequeña, como si algo la estuviera aplastando desde arriba. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me quitó el poco valor que me quedaba. Las figuras oscuras no eran las únicas que estaban afuera. También había otras personas dentro de mi camión. Podía ver sombras moviéndose detrás del parabrisas, como si alguien estuviera sentado en el asiento del conductor y del copiloto. Una de las sombras volteó hacia mí, y pude ver que donde debería estar su cara, solo había un vacío negro y profundo. Grité y me alejé de la ventana, tropezando en la oscuridad. Caí al suelo y me rasguñé las rodillas, pero me levanté inmediatamente y seguí buscando la salida a ciegas. Finalmente mis manos tocaron el cristal frío de la puerta de entrada. Busqué la manilla desesperadamente y la encontré. Giré y empujé, pero la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. Empujé más fuerte, golpeé el cristal. Grité pidiendo ayuda, pero nada funcionó. La puerta estaba sellada como si nunca hubiera estado abierta. Las voces de afuera se estaban haciendo más fuertes, y ahora podía escuchar que algunas hablaban en español, pero con acentos raros, como si vinieran de épocas muy antiguas. Decían cosas como, ya llegó otro, y ha sido un buen año. La televisión se encendió otra vez, pero ahora la pantalla mostraba algo diferente. Era yo mismo parado en esa misma tienda, golpeando esa misma puerta. Me quedé helado viendo la pantalla. Ahí estaba yo desde atrás, desesperado, tratando de abrir una puerta que no se movía. Podía ver mis hombros subir y bajar mientras respiraba agitado. Podía ver cómo mis manos temblaban al tocar el cristal empañado, pero lo que más me aterrorizó fue darme cuenta de algo imposible. La imagen de la televisión me mostraba desde un ángulo que no podía existir, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, grabándome. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie, solo la oscuridad y el sonido de mi propia respiración. Volví a ver la pantalla y la imagen había cambiado. Ahora mostraba el interior de mi camión, pero no era como lo había dejado. Los asientos estaban desgarrados, el volante estaba oxidado, y todo estaba cubierto de una sustancia oscura que parecía sangre seca. En el asiento del conductor había algo que parecía ropa vieja, como si alguien se hubiera desintegrado ahí mismo y solo hubiera quedado su uniforme de chofer. Las voces de afuera se callaron de repente. El silencio que siguió era diferente al anterior. Este era un silencio expectante, como cuando todos están esperando que pase algo terrible. Podía sentir que las figuras oscuras seguían ahí afuera, pero ahora estaban completamente inmóviles, como estatuas esperando una señal. Entonces escuché que la puerta del pasillo se cerró sola. El ruido fue seco y final, como el sonido de una trampa cerrándose. Ahora estaba completamente atrapado en esa tienda, sin otra salida que la puerta principal que no se abría. Fue entonces cuando la voz del hombre volvió a hablar, pero esta vez sonaba más cerca, como si estuviera parado justo a mi lado.
Ha estado manejando mucho tiempo, Roberto. Casi me da un infarto cuando escuché mi nombre. Nadie sabía cómo me llamaba. Nadie en esa gasolinera había visto mi identificación ni mis documentos. ¿Cómo podía saber mi nombre? No me conoce, continuó la voz, y ahora podía sentir un aliento frío en mi oreja. Pero yo lo conozco a usted desde hace mucho tiempo. Me alejé de donde pensé que venía la voz, pero era inútil. En la oscuridad no sabía dónde estaba parado, ni de dónde venían los sonidos. Que he estado esperándolo, siguió diciendo. Todos los choferes que pasan por aquí de noche terminan llegando a mi gasolinera. Es como un imán para las almas perdidas. ¿Qué quiere de mí? Logré preguntar, aunque mi voz salía quebrada del miedo. Lo mismo que quise de todos los otros. Compañía. Esta carretera es muy solitaria, Roberto. Muy solitaria para estar solo durante tanto tiempo. La televisión cambió otra vez de imagen. Ahora mostraba fotos de diferentes choferes, todos parados en esa misma tienda, todos con la misma expresión de terror en sus caras. Eran docenas de hombres de diferentes edades, algunos jóvenes, otros mayores, pero todos vestidos con uniformes de chofer como el mío. En la esquina inferior de cada foto había una fecha. Algunas eran de hace pocos meses, otras de hace años. La más antigua que pude ver era de 1987. Todos ellos pensaron que podían irse, dijo la voz con una risa que sonaba como papel mojado desgarrándose. Todos creían que era solo una gasolinera normal, pero nadie se va de aquí, Roberto, nadie. Las luces se encendieron de repente, pero no era la luz amarillenta de antes. Esta era una luz verde y enfermiza que hacía que todo se viera como si estuviéramos debajo del agua. La tienda se veía diferente también. Los productos en los estantes estaban más viejos, más podridos. Algunos tenían telarañas que se movían aunque no hubiera viento. Finalmente pude ver de dónde venía la voz. Detrás del mostrador había un hombre, pero no era un hombre normal. Su piel era gris como el cemento mojado y tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas. Vestía un uniforme de empleado de gasolinera, pero estaba sucio y desgarrado, como si hubiera estado usándolo durante décadas sin lavarlo. Lo más horrible de todo era su sonrisa. Tenía demasiados dientes, todos amarillos y puntiagudos, como los dientes de un tiburón, y cuando hablaba, podía ver que su lengua era negra y se movía como una serpiente dentro de su boca. «Bienvenido a mi gasolinera, Roberto», dijo, y su voz ahora sonaba clara, pero hacía eco como si vinieran de un pozo profundo. «Ha sido mi hogar desde 1962, el año en que tuve mi accidente». «¿Qué accidente?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Un camión cisterna explotó aquí mismo», dijo señalando hacia afuera. Yo estaba trabajando esa noche. El fuego me atrapó, pero no me fui completamente. Una parte de mí se quedó aquí, esperando compañía. La televisión mostró entonces una imagen en blanco y negro de esa misma gasolinera, pero nueva y limpia. Había un camión cisterna volcado y en llamas, y bomberos tratando de apagar el fuego. En el suelo, cerca de las llamas, pude ver la silueta de una persona que no se movía. Desde entonces, continuó el hombre gris, todos los choferes que pasan por aquí de noche vienen a hacerme compañía. Al principio, solo por unas horas, luego por días, después por meses, y finalmente, se quedan para siempre. Miré hacia la ventana y pude ver que las figuras oscuras seguían ahí, pero ahora podía distinguirlas mejor. Eran otros choferes, todos con sus uniformes, todos con las mismas caras vacías y sin expresión. Caminaban lentamente alrededor de mi camión, pero no eran camiones normales los que rodeaban. Había docenas de camiones de diferentes épocas, todos oxidados y descompuestos. Algunos eran tan viejos que parecían de los años 60 o 70. Otros eran más modernos, pero todos tenían el mismo aspecto fantasmal, como si fueran hechos de sombras y niebla. «Sus camiones también se quedan aquí», dijo el hombre como si hubiera leído mis pensamientos. «Se vuelven parte de mi colección, como el suyo se va a volver». Mientras hablaba, pude ver por la ventana cómo mi camión empezaba a cambiar. El azul brillante de la pintura se estaba opacando, volviéndose gris y oxidado.
Las llantas se hundían más en el pavimento, como si el camión se estuviera volviendo más pesado. Los cristales se empañaban y se cubrían de una película verdosa. «No», dije, tratando de sonar valiente aunque me temblaba todo el cuerpo. «No me voy a quedar aquí. No puede obligarme». El hombre se rió otra vez, y el sonido hizo que se me helara la sangre en las venas. «No lo voy a obligar, Roberto, no necesito hacerlo. La carretera se va a encargar de eso». «¿Qué quiere decir?» Mire afuera otra vez, mire bien. Me asomé por la ventana y lo que vi me quitó toda esperanza que me quedaba. Ya no había carretera. Donde antes había asfalto y líneas amarillas, ahora solo había un vacío negro e infinito. La gasolinera estaba flotando en medio de la nada, como una isla perdida en un océano de oscuridad. No había manera de salir, no había a dónde ir. Estábamos completamente aislados del mundo real. «Ahora entiende», dijo el hombre gris, y pude escuchar la satisfacción en su voz. «No hay escape posible, nunca lo hubo. Desde el momento en que vio las luces de mi gasolinera, su destino estaba sellado». Caí de rodillas, sintiendo como toda mi esperanza se desvanecía. Durante 20 años había manejado esas carreteras, conocía cada pueblo, cada gasolinera, cada curva, pero nunca había visto este lugar en el mapa. Nunca había escuchado de otros choferes que hubieran estado aquí. «Los otros choferes», susurré. «¿Qué pasó con ellos? ¿Sus familias nunca los buscaron?» «Por supuesto que los buscaron», respondió el hombre. «Pero para el mundo exterior ellos simplemente desaparecieron. Sus camiones nunca llegaron a su destino. La policía pensó que habían tenido accidentes, que se habían desviado del camino, que tal vez se habían robado la carga y huido del país. Nunca encontraron los cuerpos porque los cuerpos siguen aquí, conmigo». Me señaló hacia afuera, donde los choferes fantasmas seguían caminando entre los camiones oxidados. Ellos eran como usted, trabajadores honestos, padres de familia, hombres buenos que solo trataban de ganarse la vida. Pero ahora son mis empleados para siempre. Me ayudan a atraer a otros como ustedes. «Mi familia», dije y la voz se me quebró. «Mi esposa, mis hijos, van a pensar que los abandoné. Van a sufrir», dijo el hombre sin mostrar ninguna compasión. «Van a llorar, van a esperar que regrese, pero con el tiempo se acostumbrarán. Siempre se acostumbran, y usted estará aquí, viendo cómo pasan los años sin poder hacer nada para consolarlo». Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Pensé en María, mi esposa de 18 años. Pensé en mis 2 hijos, Roberto Jr. de 15 años y Sofía de 12. Los había dejado el viernes por la noche después de cenar, prometiéndoles que estaría de vuelta el martes para el partido de fútbol de Roberto Jr. Ahora nunca los volvería a ver. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué no puede simplemente descansar en paz? Porque estar solo duele más que estar muerto», respondió. Y por primera vez escuché algo parecido al dolor en su voz. 63 años aquí, viendo pasar las noches sin hablar con nadie, sin tocar a nadie, sin sentir nada más que el frío y la soledad. «Ustedes son lo único que me queda de humanidad». El hombre se acercó a mí, y pude oler el aroma a gasolina quemada y carne podrida que salía de él. Extendió una mano gris hacia mi cara, y cuando me tocó, sentí como si miles de agujas de hielo me atravesaran la piel. «Va a doler al principio», susurró. «La transformación siempre duele, pero después se acostumbrará. Todos se acostumbran». Empecé a sentir como mi cuerpo se entumecía. Primero fueron mis pies, luego las piernas, después las manos. Era como si me estuviera congelando desde adentro, como si mi alma se estuviera separando lentamente de mi carne. Traté de resistir, traté de moverme, de gritar, de hacer cualquier cosa, pero era inútil. La fuerza que me estaba cambiando era demasiado poderosa, demasiado antigua, demasiado hambrienta de compañía. «Pronto podrá reunirse con los otros», dijo el hombre. «Podrán hablar de sus familias, de sus vidas pasadas, de los buenos tiempos. Es lo único que hacen durante el día, cuando no hay choferes nuevos que atraer». Mi visión empezó a nublarse. Los colores se fueron desvaneciendo hasta que todo se veía en tonos grises. Podía sentir como mi corazón latía cada vez más despacio, como si se estuviera quedando sin fuerzas para seguir bombeando.
No se preocupe por el dolor, continuó el hombre. Pronto no sentirá nada más que la necesidad de ayudarme, la necesidad de traer más choferes a casa. Caí al suelo, sintiendo cómo mis fuerzas se desvanecían completamente. Podía ver mis propias manos volviéndose grises, mis dedos encogiéndose, mi piel arrugándose como papel viejo. A través de la ventana pude ver cómo uno de los choferes fantasmas se acercaba a mi camión. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, con un uniforme que parecía de los años 90. Se subió a la cabina de mi camión y puso sus manos espectrales sobre el volante. Mi camión ya no era azul, era gris y oxidado como todos los otros. Y ahora tenía un nuevo chofer fantasma que lo manejaría por toda la eternidad, en círculos alrededor de la gasolinera. «Bienvenido a la familia, Roberto», dijo el hombre gris y su sonrisa se hizo aún más amplia. Lo último que recuerdo como Roberto Hernández Morales, chofer de Puebla, padre de familia y hombre honesto, fue el sonido de mi propio grito desvaneciéndose en la oscuridad. Ahora soy uno de ellos. Ahora camino todas las noches alrededor de los camiones oxidados, esperando la llegada del siguiente chofer, esperando a alguien nuevo con quien el hombre gris pueda hablar, alguien más que se una a nuestra colección de almas perdidas. Mi familia nunca supo qué me pasó. La policía encontró mi camión abandonado en una carretera de Veracruz 3 días después, pero nunca encontraron rastro de mí. Decidieron que había huido con la carga, que había abandonado a mi familia por dinero. María se volvió a casar 2 años después. Mis hijos ya son adultos ahora. Roberto Jr. tiene 27 años y trabaja en una oficina. Sofía se casó y tiene 2 hijos propios. A veces hablan de mí, pero cada vez menos. El tiempo cura todas las heridas, dicen, pero yo sigo aquí. Sigo atrapado en esta gasolinera que no existe en ningún mapa, esperando que llegue la próxima víctima. Y cuando llega un nuevo chofer perdido en la neblina, cuando ve las luces de nuestra gasolinera fantasma, yo soy uno de los que camina alrededor de su camión. Yo soy una de las figuras oscuras que susurra en la noche. Y si usted es chofer, si maneja de noche por las carreteras solitarias de México, tenga cuidado con la neblina extraña. Tenga cuidado con las gasolineras viejas que no reconoce, porque tal vez algún día nos toque conocernos. Y si eso pasa, yo estaré ahí para darle la bienvenida a casa. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a leer me pasó realmente. No es un cuento ni una invención. Sé que puede sonar increíble, pero cada palabra es verdad. Han pasado 5 años desde entonces y todavía no puedo trabajar turnos de noche sin recordar lo que viví. Mi nombre es Roberto Martínez Salinas y soy de Tampico, Tamaulipas. Tengo 28 años ahora, pero cuando me pasó esto apenas había cumplido 23. Todo empezó cuando perdí mi trabajo en la fábrica de refrescos. Mi papá se había enfermado y necesitábamos dinero urgente para sus medicinas. Un primo me habló de una gasolinera que necesitaba gente para el turno de noche. El sueldo era bueno, mejor de lo normal, y eso me dio desconfianza al principio, pero la necesidad era mucha y no podía ponerme exigente. La gasolinera estaba en la carretera que va hacia Reynosa, como a 40 kilómetros del pueblo. Era un lugar solitario, rodeado de monte, y con muy poco tráfico después de las 10 de la noche. El dueño era un señor mayor llamado don Eusebio, un hombre callado que siempre traía lentes oscuros, incluso de noche. Cuando fui a la entrevista, me explicó que el trabajo era sencillo: despachar gasolina, cobrar y mantener todo limpio. Nada del otro mundo. Lo que sí me extrañó fue que insistiera tanto en algunas reglas muy específicas. Me dijo que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía salir de la gasolinera entre las 2 y las 5 de la madrugada, que si llegaba alguien a esas horas, los atendiera desde adentro de la caseta y que nunca fuera solo hasta las bombas. También me advirtió que si escuchaba ruidos extraños, no fuera a investigar. Hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, muchacho, me dijo con una voz que me puso los pelos de punta. Pensé que eran manías de viejo, así que acepté el trabajo sin hacer preguntas. El primer día llegué a las 11 de la noche para el cambio de turno. El que trabajaba antes que yo era un muchacho como de mi edad llamado Jaime. Se veía muy nervioso y cuando le pregunté cómo estaba el trabajo, solo me dijo:
Haz caso de lo que te dijo don Eusebio. En serio, no es broma. Y se fue corriendo a su carro como si lo persiguiera el diablo. Las primeras horas fueron tranquilas. Llegaron algunos trailers y un par de carros de gente que venía de fiesta. Todo normal. La gasolinera tenía una caseta pequeña con vidrios por todos lados, desde donde se controlaban las bombas. También había una tiendita con refrescos, botanas y cigarros. Afuera había 6 bombas de gasolina y un área para que los camiones grandes pudieran maniobrar. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, empecé a sentir algo raro. El ambiente se puso muy pesado, como cuando va a llover pero el cielo estaba despejado. Los grillos que siempre se escuchaban de repente se callaron. Todo se quedó en un silencio que me daba escalofríos. Miré por los vidrios de la caseta y no se veía nada extraño, pero tenía la sensación de que algo me estaba observando desde la oscuridad del monte. Fueron pasando los minutos y cada vez me sentía más inquieto. Encendí la radio para tener algo de ruido, pero solo se escuchaba estática. Intenté sintonizar diferentes estaciones, pero todas sonaban igual, como si algo estuviera interfiriendo la señal. Decidí caminar un poco dentro de la caseta para relajarme, pero cada paso que daba hacía un eco extraño, como si hubiera alguien más caminando al mismo tiempo. Entonces, exactamente a las 2 de la madrugada, empezó lo que nunca voy a poder olvidar. Primero fue un sonido muy suave, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre el asfalto. Pensé que era un cliente, así que me asomé por la ventana. No había nadie. Las luces de la gasolinera iluminaban todo el área y no se veía ni un alma. Pero el sonido siguió, cada vez más fuerte. Era como si alguien caminara en círculos alrededor de la gasolinera, pero siempre manteniéndose en las sombras donde no podía verlo. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Recordé las palabras de don Eusebio y me quedé dentro de la caseta, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero el sonido no paraba. Al contrario, ahora parecía que eran varios pasos, como si un grupo de personas estuviera caminando alrededor de las bombas. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz de mujer llamándome por mi nombre. «Roberto, Roberto», decía muy despacio, como cantando. Pero nadie sabía mi nombre ahí. Solo don Eusebio y yo apenas llevaba un día trabajando. La voz venía de afuera, pero no podía ver a nadie. Se escuchaba triste, como si estuviera llorando. Traté de calmarme respirando profundo, pero la voz siguió llamándome. Ahora se oían más voces, hombres y mujeres, todos susurrando mi nombre. Era como un coro de fantasmas pidiendo que saliera. Las voces venían de todas direcciones, como si me hubieran rodeado. De repente las luces de la gasolinera empezaron a parpadear. No todas al mismo tiempo, sino una por una, como si algo estuviera jugando con los interruptores. La luz de la caseta también comenzó a fallar, dejándome a ratos en completa oscuridad. En esos momentos de oscuridad, las voces se hacían más fuertes y más desesperadas. Busqué una linterna debajo del mostrador y la encontré junto con una nota escrita a mano. Con letra temblorosa decía: «No salgas. No importa lo que veas o escuches. Quedan 3 horas, aguanta». Estaba firmada por Jaime, el muchacho que trabajaba antes que yo. Las luces siguieron parpadeando y yo me quedé en el rincón, más alejado de las ventanas, alumbrándome con la linterna. Pero lo peor aún no había pasado. A las 2:30 exactamente, vi una sombra moverse entre las bombas de gasolina. No era una sombra normal. Era muy alta, como de 3 metros, y se movía de una forma muy extraña, como si flotara un poco sobre el suelo. La sombra se acercó a la ventana de la caseta, y yo pude ver que no tenía una forma definida. Cambiaba constantemente, a veces parecía una persona, otras veces algo más grande y deforme. Se quedó ahí parada como estudiándome. Yo no me atrevía ni a respirar fuerte. Entonces pasó algo que todavía me da pesadillas. La sombra comenzó a golpear el vidrio de la ventana, pero no se escuchaba ningún ruido. Era como ver una película sin sonido. Golpeaba cada vez más fuerte, y yo podía ver cómo el vidrio se movía, pero todo en completo silencio. Era más aterrador que cualquier ruido que hubiera podido hacer. Cerré los ojos y me tapé los oídos, pero aún así podía sentir la presencia allá afuera. El aire dentro de la caseta se puso muy frío, tanto que podía ver mi aliento. La linterna empezó a fallar también. La luz se hacía cada vez más débil. Cuando por fin me atreví a abrir los ojos, la sombra ya no estaba, pero ahora había algo peor. Huellas. Huellas de pies descalzos por todo el suelo de la gasolinera, pero no eran huellas normales.
Eran demasiado grandes y tenían una forma extraña, como si quien las hubiera dejado no fuera completamente humano. Las huellas formaban un círculo perfecto alrededor de la caseta, y en el centro del círculo había algo, escrito en el asfalto con lo que parecía ser tierra o lodo. No pude leer qué decía desde adentro, pero las letras brillaban con una luz muy tenue en la oscuridad. Miré el reloj. Apenas eran las 3 de la madrugada. Todavía me faltaban 2 horas para que llegara el turno de día, 2 horas que se me iban a hacer eternas. Y eso fue solo el primer día. Me quedé en ese rincón de la caseta, temblando de frío y de miedo, hasta que empezó a amanecer. Las huellas extrañas desaparecieron poco a poco, como si el sol las estuviera borrando. Para cuando llegó Jaime a las 6 de la mañana, ya no quedaba rastro de nada, solo yo sabía lo que había pasado. Jaime se veía muy pálido cuando llegó. Me preguntó cómo había estado la noche y yo le conté todo. Él solo movió la cabeza como si ya supiera lo que me iba a decir. A mí me pasó lo mismo la primera noche, me dijo. Pero eso no es nada comparado con lo que viene después. Si aguantas una semana, las cosas se ponen mucho peor. Le pregunté por qué no había renunciado, por qué seguía trabajando ahí. Me explicó que don Eusebio pagaba muy bien, porque sabía lo que pasaba en ese lugar. Todos los que trabajamos aquí necesitamos el dinero desesperadamente, me dijo. Don Eusebio se aprovecha de eso. Sabe que no podemos irnos. Esa tarde, antes de irme a mi casa, fui a hablar con don Eusebio. Su oficina estaba en la parte de atrás de la gasolinera, en un cuartito lleno de papeles viejos y con un olor muy raro, como a tierra húmeda. Cuando le conté lo que había pasado, él no se sorprendió para nada. Muchacho, me dijo quitándose los lentes oscuros y mostrando unos ojos muy cansados. Esta gasolinera está construida sobre un lugar que no debería haberse tocado nunca. Hace muchos años, antes de que yo la comprara, aquí pasó algo muy malo. La gente del pueblo no quiere ni hablar de eso. Pero yo sé la verdad. Me contó que antes de la gasolinera había un cementerio muy antiguo, de la época de la Revolución. Cuando construyeron la carretera y después la gasolinera, removieron todas las tumbas, pero no hicieron las ceremonias adecuadas para que las almas descansaran en paz. Por eso están aquí todavía, me dijo, buscando a alguien que los ayude a irse. Le pregunté por qué no cerraba la gasolinera si sabía todo eso. Me dijo que había intentado venderla muchas veces, pero nadie la quería comprar. Los pocos que se interesaban se iban corriendo después de pasar una noche ahí. Así que decidí seguir con el negocio y pagarles bien a los trabajadores que se atreven a quedarse, me explicó. Antes de irme, don Eusebio me dio algunos consejos para sobrevivir las noches. Me dijo que llevara sal y la pusiera en las esquinas de la caseta. También me dio una cadena con una medalla muy vieja que, según él, me iba a proteger. Pero lo más importante, me dijo, es que nunca salgas durante las horas más oscuras. Ellos no pueden entrar a la caseta, pero si sales, ya no hay nada que pueda protegerte. La segunda noche llegué más preparado. Llevé la sal, me puse la medalla y también traje un termo, con café bien, cargado para mantenerme despierto. Las primeras horas fueron iguales que el día anterior, tranquilas. Pero yo ya sabía que a las 2 de la madrugada todo iba a cambiar. Esta vez, cuando empezaron los ruidos, estaba más preparado mentalmente. Los pasos alrededor de la gasolinera comenzaron puntualmente a las 2, pero ahora eran más fuertes. Sonaba como si fueran muchas personas caminando, arrastrando cadenas y susurrando entre ellos. No podía entender lo que decían, pero el tono era muy triste, como si estuvieran sufriendo mucho. Las voces que me llamaban por mi nombre también eran más insistentes. Ahora no solo decían Roberto, sino que me pedían que saliera. Ayúdanos, Roberto, decían. Solo necesitamos que nos ayudes. La voz de mujer que había escuchado la noche anterior ahora se escuchaba más cerca, como si estuviera pegada al vidrio de la ventana. Pero lo que más me impresionó, esa segunda noche fue que empecé a ver formas más claras. Ya no eran solo sombras indefinidas. Ahora podía distinguir siluetas de personas, pero algo estaba mal con ellas. Algunas no tenían cabeza, otras les faltaban brazos o piernas. Una de ellas, la que parecía ser una mujer joven, tenía un hoyo muy grande en el pecho, como si le hubieran arrancado el corazón. Todas estas figuras se movían muy lento alrededor de las bombas de gasolina, como en una procesión muy triste. De vez en cuando se detenían y me miraban directamente, aunque no pudiera ver sus ojos. Era una sensación horrible,
como si me estuvieran estudiando, decidiendo si yo podía servirles para algo. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, pasó algo que me hizo dudar si de verdad estaba despierto o si era una pesadilla. Una de las figuras, un hombre muy alto que parecía estar vestido de soldado, se acercó a la puerta de la caseta y comenzó a tocar, pero no tocaba con las manos, tocaba con algo metálico, como si fuera una espada o un machete. El sonido era muy fuerte y muy real. Cada golpe hacía vibrar toda la caseta. Yo me alejé de la puerta lo más que pude, pero el hombre siguió tocando cada vez más fuerte. Entonces empezó a hablar, y su voz se escuchaba como si viniera de muy lejos, como desde el fondo de un pozo. «Joven», me dijo, «necesito que me haga un favor. Necesito que lleve un mensaje a mi familia. Hace muchos años que no sé de ellos». Su voz era muy triste, pero también me daba mucho miedo. Le respondí desde adentro que no podía salir, que don Eusebio me había dicho que no lo hiciera. El soldado se quedó callado un momento y después empezó a reírse, pero era una risa muy extraña, como si estuviera llorando al mismo tiempo. «Don Eusebio», dijo, «ese hombre sabe muchas cosas, pero no sabe la más importante. No sabe que nosotros cada día nos hacemos más fuertes. Pronto vamos a poder entrar a donde queramos». Esas palabras me helaron la sangre. Si era cierto lo que decía, entonces ni la caseta, ni la medalla, ni nada me iba a proteger por mucho tiempo. El soldado siguió hablando, contándome su historia. Me dijo que había muerto durante la revolución, defendiendo el pueblo de unos bandidos. Su familia nunca supo qué le había pasado, y él se había quedado ahí esperando poder despedirse de ellos. Era una historia muy triste, y por un momento sentí ganas de ayudarlo. Pero entonces recordé las advertencias de don Eusebio, y me mantuve firme. El soldado se quedó ahí hasta casi las 5 de la madrugada, a veces hablando, a veces solo parado en silencio. Cuando empezó a amanecer, se fue junto con todas las otras figuras. Los siguientes días seguí trabajando, pero cada noche era peor que la anterior. Aparecían más figuras, los ruidos eran más fuertes, y las súplicas para que saliera se volvían más desesperadas. Empecé a tener pesadillas durante el día, y ya no podía comer bien. Mi familia notó que estaba muy pálido y nervioso, pero yo no les podía contar la verdad porque no me iban a creer. Una semana después de haber empezado a trabajar ahí, pasó algo que cambió todo. Esa noche llegó un cliente como a las 11:30. Era un señor mayor que manejaba un carro muy viejo. Cuando se bajó para cargar gasolina, noté que tenía una cara muy extraña, como si estuviera muy asustado de algo. Le despaché la gasolina desde la caseta, como siempre hacía después de las 11. Pero cuando fue a pagar me dijo algo que me puso los pelos de punta. «Joven, usted no debería estar trabajando aquí. Este lugar está maldito. Yo vengo de un pueblo cerca de aquí, y todos sabemos lo que pasa en esta gasolinera por las noches». Le pregunté qué sabía exactamente, y me contó una historia que me dejó sin palabras. Resulta que hace como 50 años, cuando removieron el cementerio para construir la carretera, encontraron algo muy extraño. En una de las tumbas más viejas había un cofre de metal con unos papeles adentro. Los papeles estaban escritos en un idioma que nadie pudo entender. Un cura del pueblo intentó traducir los papeles, me dijo el señor. Pero después de leerlos se volvió loco. Decía que los muertos del cementerio estaban atrapados ahí, por una maldición muy antigua, y que si no se hacía un ritual especial, nunca iban a poder descansar en paz. El cura había intentado hacer el ritual, pero algo salió mal. En lugar de liberar a los muertos, los había hecho más fuertes. Desde entonces, cualquier persona que pasara mucho tiempo en ese lugar después de medianoche, corría el riesgo de quedarse atrapada con ellos para siempre. «Por eso don Eusebio paga tan bien», me dijo el señor antes de irse, «porque sabe que tarde o temprano, todos los que trabajan aquí terminan desapareciendo. Algunos renuncian y se van del pueblo, pero otros nunca vuelven a casa». Esa noche, armado con esta nueva información, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir así, pero tampoco podía simplemente renunciar sin más. Mi papá seguía enfermo y necesitaba el dinero. Tenía que encontrar una manera de resolver el problema de una vez por todas. A las 2 de la madrugada, cuando empezaron a aparecer las figuras como siempre, tomé una decisión que iba a cambiar mi vida para siempre. Esa noche decidí que no podía seguir escondiéndome. Si de verdad estos espíritus solo querían ayuda para descansar en paz, tal vez yo podía hacer algo.
Cuando el soldado se acercó a la puerta, como las noches anteriores, esta vez le hablé primero. ¿Cómo se llamaba usted? Le pregunté desde adentro de la caseta. Se quedó callado un momento, como si no esperara que le hiciera una pregunta. Capitán Aurelio Mendoza. Me respondió con esa voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Morí defendiendo a mi familia de unos bandidos en 1918. Le pregunté qué necesitaba exactamente de mí. Me contó que su esposa y sus 3 hijos habían huido del pueblo después de su muerte, pero él nunca supo a dónde habían ido. Lo único que quería era saber si habían estado bien, si habían logrado hacer una vida nueva en otro lugar. Si usted me ayuda, me dijo, yo puedo convencer a los otros para que lo dejen trabajar en paz. Llevamos muchos años asustando a la gente, porque es la única forma que tenemos de llamar la atención, pero no queremos hacer daño a nadie. Era una situación muy difícil. Por un lado tenía miedo de salir de la caseta, pero por otro lado sentía lástima por estos espíritus que llevaban décadas sin poder descansar. Decidí hacer un trato con él. Le dije que al día siguiente iba a ir al pueblo a preguntar por su familia, pero que a cambio él tenía que prometerme que esa noche me iban a dejar trabajar tranquilo. El capitán Mendoza aceptó, y por primera vez en una semana pude pasar una noche completa sin ruidos extraños ni apariciones. Fue un alivio enorme poder dormir unas horas durante el día sin pesadillas. Al día siguiente fui al archivo municipal del pueblo y busqué información sobre la familia Mendoza. No fue fácil porque los registros de esa época estaban muy desorganizados, pero después de varias horas encontré lo que buscaba. La esposa del capitán, doña Carmen Mendoza, se había ido con sus hijos a Monterrey después de la muerte de su esposo. Ahí había conseguido trabajo como costurera y había logrado sacar adelante a su familia. Lo más importante que descubrí fue que uno de los hijos del capitán, que se llamaba José Aurelio, había llegado a ser doctor y había fundado una clínica gratuita para gente pobre. Había tenido una vida muy buena y había ayudado a muchas personas. Los otros 2 hijos también habían tenido familias propias y habían vivido muchos años. Esa noche, cuando apareció el capitán Mendoza, le conté todo lo que había averiguado. Cuando le dije que su familia había estado bien y que sus hijos habían tenido vidas felices, vi cómo su figura se iluminó un poco. Era como si un peso enorme se le hubiera quitado de encima. Gracias, joven, me dijo con una voz que ahora sonaba más tranquila. No sabe cuánto tiempo llevaba preocupándome por ellos. Ahora ya puedo descansar. Me preguntó si podía hacer lo mismo por algunos de los otros espíritus y yo acepté. Durante las siguientes 2 semanas, cada noche hablaba con 1 o 2 de los espíritus que aparecían en la gasolinera. Cada uno tenía una historia diferente. Había soldados como el capitán Mendoza, pero también había campesinos, comerciantes y hasta algunos niños que habían muerto durante una epidemia de gripe, o 1920. Todos querían lo mismo, saber qué había pasado con sus familias después de su muerte. Algunos también querían que llevara mensajes a sus descendientes que todavía vivían en la región. Yo pasaba las mañanas yendo de casa en casa, investigando en archivos y hablando con gente mayor que recordaba las historias antiguas del pueblo. No todos los casos eran felices. A veces descubría que las familias habían pasado por muchas dificultades después de perder a sus seres queridos. Pero incluso en esos casos los espíritus se sentían aliviados de saber la verdad. Era como si solo necesitaran cerrar ese capítulo de sus vidas para poder seguir adelante. Conforme iba ayudando a más espíritus, las noches en la gasolinera se volvían más tranquilas. Los que ya habían recibido noticias de sus familias desaparecían para siempre, y los que quedaban ya no me asustaban tanto. Habían entendido que yo estaba ahí para ayudarlos, no para huir de ellos. Don Eusebio se dio cuenta de que algo había cambiado, porque ya no llegaba a trabajar con ojeras y temblando como las primeras semanas. Cuando le conté lo que estaba haciendo, no me creyó al principio, pero después de ver que las quejas de ruidos extraños habían disminuido mucho, empezó a tomarme en serio. Muchacho, me dijo un día, usted ha hecho algo que yo nunca pude hacer en 30 años de tener esta gasolinera. Si de verdad está ayudando a que esas almas descansen en paz, le voy a dar un aumento y un bono especial. El trabajo se volvió mucho más llevadero, pero también más extraño. Ahora los clientes de la noche ya no se veían tan nerviosos. Cuando paraban a cargar gasolina, algunos me comentaban que el ambiente del lugar se sentía diferente, menos pesado.
Era como si toda la zona estuviera sanando poco a poco. Después de 2 meses trabajando ahí, solo quedaban 3 o 4 espíritus por ayudar. Eran los casos más difíciles porque habían muerto muy jóvenes, o en circunstancias muy trágicas. Una de ellas era una niña de unos 8 años que había muerto durante la epidemia de gripe. No hablaba mucho, solo se aparecía y me miraba con unos ojos muy tristes. Un día descubrí que la niña se llamaba Esperanza y que era hija de un herrero del pueblo. Cuando murió, sus padres estaban tan devastados que se fueron inmediatamente a otro estado. Nunca tuvieron más hijos porque el dolor era demasiado grande. Vivieron el resto de sus vidas llorando por su pequeña Esperanza. Cuando le conté esto a la niña, ella solo asintió con la cabeza y sonrió por primera vez. Ya sabía que mis papás me querían mucho, me dijo con una vocecita muy suave. Solo quería estar segura. Esa noche desapareció como todos los otros, pero antes me dio las gracias con un abrazo que no pude sentir físicamente, pero que me llegó al corazón. Después de 3 meses trabajando en la gasolinera, ya había ayudado a todos los espíritus que aparecían regularmente. Las noches se volvieron completamente normales. Ya no había ruidos extraños, ni voces, ni sombras, solo el silencio natural de la carretera en la madrugada. Don Eusebio estaba tan contento que me ofreció quedarme permanentemente con un sueldo aún mejor. Pero yo ya había juntado suficiente dinero para las medicinas de mi papá y para que mi familia estuviera bien por un tiempo. Decidí renunciar y buscar un trabajo de día para poder hacer una vida más normal. Antes de irme, don Eusebio me contó algo que nunca me había dicho. Resulta que él también podía ver a los espíritus, pero nunca se había atrevido a hablar con ellos. Tenía demasiado miedo, me confesó. Por eso siempre usaba lentes oscuros para no verlos directamente a los ojos. Me dijo que durante todos esos años había vivido con mucha culpa por no ayudarlos, pero que no sabía cómo hacerlo. Mi último día de trabajo fue muy tranquilo. No pasó nada extraño, solo algunos clientes normales y el ruido del viento entre los árboles. Cuando llegó Jaime para el cambio de turno, le conté todo lo que había pasado. Al principio no me creyó, pero cuando le expliqué por qué ya no había apariciones, se puso muy contento. ¿Entonces ya puedo trabajar tranquilo?, me preguntó. Le dije que sí, que todos los espíritus ya habían encontrado la paz que buscaban. Jaime lloró de alivio porque llevaba meses viviendo con miedo constante. Han pasado 5 años desde entonces. La gasolinera sigue funcionando normalmente, y don Eusebio ha contratado a varios empleados nuevos que trabajan sin problemas. El lugar se volvió famoso en la región por tener el mejor servicio nocturno, porque ya no hay nada que espante a los clientes. Yo conseguí trabajo en una oficina del gobierno municipal y me casé con una muchacha muy buena del pueblo. Tenemos una niña pequeña que se llama Carmen, como la esposa del capitán Mendoza. A veces, cuando paso por la carretera donde está la gasolinera, siento una sensación de paz muy grande. Es como si el lugar me dijera gracias en silencio. Todavía hay gente que no me cree cuando cuento esta historia. Dicen que todo fue producto de mi imaginación, que estaba muy estresado por la situación económica de mi familia y que, por eso veía cosas que no existían. Puede ser que tengan razón. Puede ser que todo haya sido una ilusión muy vivida, pero yo sé lo que viví. Sé que ayudé a esas almas a encontrar la paz que buscaban desde hacía décadas. Y cada vez que veo a mi hija jugar tranquila en el patio de nuestra casa, pienso en la pequeña Esperanza y en todos los otros espíritus que solo querían saber que sus seres queridos habían estado bien. A veces en las noches muy silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera, todavía puedo escuchar una voz muy suave que me dice, «Gracias, Roberto». Y yo sonrío porque sé que hice lo correcto. La gasolinera de la carretera perdida ya no está perdida. Ahora es solo una gasolinera normal, donde la gente para a cargar combustible y a comprar refrescos. Pero yo siempre voy a recordar que una vez fue el hogar de almas, que necesitaban ayuda para descansar en paz. Y si algún día ustedes se encuentran en una situación parecida, si ven o escuchan cosas que no pueden explicar, no corran inmediatamente. A veces lo que parece más aterrador solo necesita un poco de compasión y ayuda. No todos los espíritus son malvados. Algunos solo están perdidos y necesitan que alguien los escuche. Esa es mi historia. La historia de Roberto Martínez Salinas de Tampico, Tamaulipas. Una historia que me marcó para siempre, pero que también me enseñó que no hay que tener miedo de ayudar a otros, aunque esos otros ya no estén entre los vivos.